Un año más aporta la final del Festival de Eurovisión y allí la número 67. Vamos a ver lo primero, los finalistas que lleguen a esta final. Ucrania fíxose col triunfo el año pasado con un cantar hip hop gracias al televoto ablucante que dejó en sin opciones a Reino Unido y España, que tuvieron que conformarse con las medallas de plata y bronce respectivamente. Da que por otra parte supo a victoria para ambos países, que llevaban 25 años en sin siquiera averarse al podium. Non lle la primer vegada que el país ganador non organiza el festival al año viniente, ya pasó notres 6 ocasiones na historia. Sí que sí, lle la primer vegada que lle por amor de causas de fuerza mayor, como lle desgraciadamente este año. La guerra que se está viviendo en la zona falla imposible la organización de Eurovisión en suelo ucraniano. Este fecho en sin precedentes resultó en una colaboración estrecha entre Ucrania y el Reino Unido, primero y segundos clasificados, para organizar la edición nueva en Liverpool, los días 9, 11 y 13 de mayo. Sol lema Xunidos pola música preséntase un logotipo dominado por los colores de la bandera de Ucrania, donde pueden verse corales y atiendo al ritmo de la música y xuniendo a todo el continente los mismos valores. Tras la expulsión de Rusia y Bielorrusia, el abandono de Hungría por la soperra de Libertades y la baja por falta de inversiones de Montenegro, Bosnia, Macedonia y Bulgaria, este año quedan 37 países participantes a lo largo y ancho de la geografía. A la fin, 19 idiomas distintos entre las semifinales que ya pudimos ver y la final de este sábado. Da que nunca sucediera de que se permitiera la libertad idiomática en Eurovisión en 1998, ya que en los dos posteriores años seguidos, los ganadores no incluían inglés ni esos letras. Además, en 2022, los 4 cantares más votados por el público no eran en inglés y 7 de los 10 primeros clasificados cantaron en idiomas nacionales. ¿Tendremos una tercera victoria consecutiva que rompa definitivamente la hegemonía anglosajona? 31 países pasen pelas semifinales para gamar la clasificación, de mientras que 6 tienen la plaza fija na final del sábado. Estos son Ucrania como postre ganador y los que se conocen como el Big Five: Reino Unido, España, Italia, Francia y Alemania, por ser los países con mayor población y más recursos anualmente entregados a la radiotelevisión europea, organizadora del evento. Y bien, ¿qué propuestas presentan este año los 6 países? ¿Qué podemos esperar de ellos? Vamos a hacer un repaso curtiu por les sos candidatures. Ucrania cumple 20 años en Eurovisión y ya lleven 3 victorias. Este año escogieron a los 2 representantes en una gala retransmitida desde un búnker en una parada de metro de Kiev. Un año más, enfoten les sus energías en participar en un evento internacional ocupando el sol lugar como país. Aunque este año no se prevé que se repita este sofito masivo en las votaciones. El dúo Storchi presenta el cantar Heart of Steel, un pop electrónico cantado en inglés con alguna frase en ucraniano. Reino Unido. Como anfitriones, Reino Unido quiere tener alto el nivel, amosando una representación bona del pop británico de anguaño. La elegida para ello es Mae Muller, efectivamente, una mujer que va a hacer bailar a todo el público con la so desenfadada I Wrote a Song. Nella dignos que cuando se enteró que el somozo la engañaba, en lugar de cerrarse a llorar, prefirió desfogar escribiendo un cantar y saliendo a bailar. España. Gracias al trabajo de la delegación española nueva, Blanca Paloma torna a estar entre los grandes favorites. Ya sorprendiera con su directo en el Benidorm Fest, donde algamó la victoria y arrasó. Ea, una añada llevada a la fusión entre el flamenco y la electrónica. Un cantar que gana push en directo gracias a la fuerza escénica de la cantante. Una propuesta folk muy racial que no deja indiferente, pa' bien o pa' mal. Alemania. Los alemanes lleven una década pésima en el festival, prácticamente sin salir de los puestos caberos. Son la única delegación del Big Five que en tan hundieron un cambio cualitativo a las 2 propuestas. Este año decidieron dejar atrás el pop y les balades para somorguiarse en el metal gótico con Lord of the Lost, aunque para Eurovisión quisieron dar un toque glam y van a cantar en inglés Blood and Glitter, sangre y purpurina. Italia. El caso contrario es Italia, con los 2 resultados buenos habituales, incluyendo la victoria de Måneskin va 2 años. Marco Menoggi ganó el Festival de San Remo y llevó el pasaporte para Eurovisión. Ya lo hizo va 10 años, consiguiendo un 7º puesto con L'Essenziale. Para este 2023 presenten Due Vite, otra romántica balada italiana que no decepciona a los amantes de ese estilo. Si algo caracteriza a las actuaciones de Marco, y que siempre refuga mirar a cámara. Francia. En 2022, les que se conocieron como les Tanchungueires franceses cantaron en bretón y fue el único año en la historia de Eurovisión en el que no se sintió el francés en ningún cantar. Este 2023, la canadiense La Zarra va a cantar Évidemment, un cantar sobre cómo nos autoengañamos en la vida. Con ella dan un toque moderno a la esencia de la canción francesa que tan buen resultado dio en el pasado.
A estos 6 países xúnense otros 20, los que consiguieron clasificarse en semifinales previas y que ya vimos alentamos desde a falla Eurovisión, así en que ya sabéis, disfrutáis con los collacios y les collacies de esta noche de final de Eurovisión. Vémonos el año que entra.